Hoy vamos a estudiar algo que siempre ha existido desde el momento que Adán y Eva pecaron. Bien, de hecho, si usted se puede dar cuenta, cuando Adán y Eva cometieron el pecado y Dios los llama y les pregunta dónde están, dice que ellos respondieron: nos escondimos. ¿Por qué? No, porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo también, ¿cierto? Ahora, lo que me llama la atención es que obviamente el miedo es algo que está en el ser humano, ¿cierto? Está dentro de nosotros el miedo. Vamos a estudiar hoy día un poco acerca de lo que es el miedo y cómo poder vencer estos miedos y temores que como personas a veces nosotros tenemos y también que a veces nosotros podemos enfrentar. El miedo, yo la otra vez les enseñaba que nosotros podemos confiar en el Señor, ¿bien? Podemos confiar en el Señor, pero el miedo es una muestra de la poca confianza que nosotros tenemos en Dios, ¿bien? Cuando nosotros mostramos miedo, nosotros mostramos también que somos falta de confianza en Dios, ¿bien? Toda persona, hermano, de verdad, que muestra miedo, a la misma vez está mostrando que es una persona que no confía en el Señor. Bien, ahora, antes de comenzar, también hay una diferencia entre lo que es ser un miedoso y lo que es ser una persona prudente, porque son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, el libro de Proverbios nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, ¿cierto? Ahora, ¿el avisado es un miedoso? No es un miedoso el avisado. El avisado es más inteligente y prudente porque se esconde del mal que está viendo. No es que tenga miedo, que él no pasa por ahí porque simplemente no quiere llevar el daño, como dice la Biblia. Además, el simple o el necio pasa y lleva el castigo. Ahora, ¿es la diferencia entonces entre ser una persona prudente y ser una persona miedosa? No me tiro del segundo piso, no porque me dé miedo, porque no me quiero quebrar un pie. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo salto de un lugar muy alto al agua en la playa, muy alto, no me da miedo, me tiro. Pero si hay una piedra ahí, no me voy a arriesgar a saltar, aunque sé que no me da miedo y yo voy a caer al agua. Pero en una de esas me puedo llegar a golpear. Y en el otro lado que no está la piedra, me tiro al tiro sin problema. No es que me dé miedo tirarme al agua, ya me he tirado. Pero simplemente yo no quiero tirarme porque me puede pasar algo. Entonces hay cosas de verdad que uno no las hace no porque sea un miedoso, sino porque uno debe ser prudente. Pero sí, el miedo no puede apoderarse de nuestro corazón. Bien, ahora, como personas, ¿somos miedosos? Sí, muchas veces nosotros somos miedosos. Ahora, todos tenemos diferentes tipos de miedos, ¿o no? Todos tienden a diferentes cosas. Y a veces, de verdad que hay ciertos miedos que hasta uno podría decir son como tontos. Por ejemplo, ¿quién tiene miedo a la barata? Hay gente que le tiene miedo a la barata. ¿Quién le tiene miedo a la araña? Pero hay gente que le tiene miedo a la araña, ¿cierto? Y uno ve ahí y uno queda así. Y uno dice: mata, no puedo. Es un miedo que uno tiene, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de miedos. Pero el ser humano entonces, dentro de sí, lleva miedo. Ahora, lo que nosotros debemos entender es que no está bien vivir con miedo. No se puede vivir con miedos. Uno tiene que saber enfrentar los miedos, vencer los miedos, confiando en el Señor y vivir de una manera libre, sin miedos. ¿Bien? Ahora, el miedo es uno de los peores enemigos que nosotros encontramos. Vamos a ver las consecuencias que el miedo causa en las personas. Yo conozco, por ejemplo, una persona que no quiere salir de su casa y dejarla sola por miedo que le puedan entrar a robar a la casa. Pero no va a ningún lado, no va. Tú le dices: oye, ¿vas a ir? No, me pueden robar. No, ¿y con quién voy a dejar la casa? ¿Quién me va a cuidar la casa? Yo digo, o sea, nunca va a salir de su casa por miedo que le roben. No puedes vivir así, ¿o no? O sea, te invitan a un lugar y no quieres ir porque te pueden robar la casa. Conozco, por ejemplo, personas, ¿cierto?, que hoy en día no quieren ni siquiera asomarse a la ventana
¿Por miedo de qué? De contagiarse. Y la pregunta es, ¿se puede vivir así? No se puede vivir así. ¿Cómo vas a vivir ni siquiera queriendo mirar por la ventana o no queriendo salir por miedo a que te vas a contagiar? O sea, eso ya no es vida. Estás preso de los temores que se adueñaron de tu vida y de tu corazón. Ahora, interactuemos. Hermano Daniel, ¿usted a qué le tiene miedo, por ejemplo? Al mar. Al mar le tiene miedo. En una oportunidad, no se ofenda, hermano, en una oportunidad estaban los apóstoles en una barca y de repente se levantó una tremenda tempestad. El Señor Jesús estaba durmiendo y los apóstoles se asustaron, ¿no? Tuvieron miedo. Y Jesús se levantó y le dijo, ¿qué le dijo? Hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Cierto? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Mar lo detuvo. ¿Por qué voy a tener miedo al mar si el que está conmigo es el que creó el mar? ¿O no? ¿Me entiendes? Puedo ser prudente, sí, ¿en qué sentido? No me voy a tirar al agua si no sé nadar. Hay que ser tonto, ¿no? Aunque sepa nadar, ¿Cierto? Aunque sepa nadar, si hay una tormenta no me voy a tirar. Pero tener miedo al punto de decir, vamos a la playa, no voy a la playa. Hay gente que no se compraría jamás una casa frente al mar. ¿Por miedo de qué? De que un tsunami. Entonces, esos miedos no corresponden. Están ahí, pero hay que enfrentarlos y sacarlos. Porque no corresponde que viva toda la vida con ese miedo. Hermano Gerard, ¿a qué le tiene miedo? No tengamos vergüenza, ¿bien? Porque todos tenemos diferentes miedos. Un poco A los ratones. ¿Bien? Ahora, si hay un ratón entonces en su casa, va a mandar a su esposa. No, hermano Mario, ¿verdad? Habla después hermano Mario. Es como un palo, hermano, y ¡pum! Se lo pega. Bien, pero, hermano Nadera, ¿ahí a qué le tiene miedo? ¿Cómo? Al mar. Al mar le tiene miedo. Bien. El otro día yo veía una publicación de un primo que subía al Facebook y le decía así, no confundas tampoco el miedo con el respeto. Si no te levanto la mano en la calle, es porque no quiero pelear y porque te voy a respetar, pero no es porque te tenga miedo. ¿Se da cuenta también la diferencia? A veces uno hace cosas porque uno es respetuoso. Viene una persona y dice, oye, ¿por qué? Y yo digo, por respeto ya no le voy a hacer nada y no debo corresponde. Pero no es que le tenga miedo. Y la gente a veces confunde como un miedoso. No soy un miedoso, soy un respetuoso. ¿Bien? Entonces la gente a veces también dice, oye, no hiciste nada, eres un cobarde. No soy un cobarde, no me da miedo esa persona. Simplemente no puedo comportarme como ellos quieren. Hermano Mario, ¿a qué le tiene miedo? A los ratones. A los ratones. A los ratones le tiene miedo. Hermano Juan, ¿a qué le tiene miedo? A la altura. A la altura le tiene miedo Juan. No somos pájaros, obviamente no podemos volar. Pero, ¿cierto? Hay gente que no se puede asomar, ¿o no? Ni siquiera puede mirar de un mirador. O no le llamar mano Cristian. Un poco los encierros, a los lugares. Quedarse encerrado, ¿cierto? ¿Y usted, Jenny? No tengo miedo a nada. No, a mí yo insecto, ratón no, pero miedo de repente a fallar. A fallar. A fallar, a no hacer las cosas como tienen que hacer por Hacer las cosas mal. Claro. Ese es un miedo de repente, y como que de repente me estoy quedando como ¿sí? Pero también digo, me estoy fortaleciendo en Dios, porque tengo que tener miedo. Si estoy haciendo las cosas como a él le gusta, bien, o sea, es como igual un miedo tonto. Bien. Si hay algo que yo tengo miedo en este momento es que mi esposa está manejando. No le vaya a decir. Estoy asustado ahora porque está con la... No, estaba manejando el auto y además recién nomás salió y pegó un pequeño tocón, pero me pegó a alguien, pero no fue nada. Pero se da cuenta que todos tienen diferentes miedos y fíjate que nosotros de repente nombramos miedos que nos dan, pero que son cosas no graves. Nombramos miedos que me da miedo un ratón, la altura, el mar, son miedos que tenemos.
Pero yo estoy seguro que si comenzamos a profundizar, hay más miedos, ¿o no? Hay gente que también tiene temor de perder un familiar, ¿o no? De perder un ser querido. Eso la llevaría a una depresión tremenda. Y hay así ciertos tipos de miedo. Por ejemplo, hay personas que si pierden su trabajo tienen un temor a perder su trabajo, ¿cierto? Si el jefe te llama y dice, mañana te quiero en la oficina acá porque hay una carta de despido, no duerme, estaría tiritando, ¿cierto? Y entonces hay muchos miedos y todos tenemos diferentes miedos, pero la verdad es que nosotros no debemos vivir con miedo. Bien, el miedo es una herramienta también que nosotros vemos que utilizaban y han utilizado, utilizan y seguirán utilizando la mayoría de los gobiernos para poder controlar a la población también, ¿cierto? Por ejemplo, cuando comenzó el estallido social, salió toda la fuerza militar, ¿cierto? ¿Y pudieron controlar a las personas? No se pudo controlar. Cuando establecieron toque de queda por el estallido social, porque recuerden que el toque de queda fue por causa del estallido social, no de la pandemia, todavía ni comenzaba la pandemia, y la gente hacía caso, no hacía caso nadie. Pero luego cuando comenzó la pandemia, ni siquiera hizo falta militares, por miedo que hicieron todos, se encerraron en sus casas. O sea, el miedo provocó algo que ni siquiera la fuerza pudo lograr, porque el miedo controla a las personas. Yo estaba leyendo la historia en una de estas islas del archipiélago en los años 1500, 1600, que los dueños de la isla explotaban a las personas que trabajaban ahí y las hacían trabajar y trabajar. Pero ellos tenían barcos y lograban salir y sabían que existían más islas y continentes, pero ellos les habían inventado una historia, los de la isla, que no había nada más allá de la isla en la que ellos vivían, no existía nada más, y los hacían trabajar y trabajar. Y el miedo que le metían era, si ustedes un día se quieren ir en un barco, en una balsa, van a morir en el mar porque no hay nadie más. Y la gente seguía trabajando como esclavos por miedo de salir un día a buscar otros territorios. Y el miedo los tenía totalmente esclavizados ahí. Entonces, fíjate que el miedo nos controla, nos reprime, nos limita y no nos permite poder avanzar hacia ciertas cosas que Dios quiere. Pero principalmente el miedo es muestra de la falta de confianza que yo tengo en el Señor. El miedo va tomado de la mano también con la incredulidad. ¿Por qué? Porque el miedo me lleva a la incredulidad y la incredulidad es falta de fe, de creer que Dios está conmigo. ¿Cierto? Somos buenos, por ejemplo, para decir, el Señor está conmigo. Y estoy tiritando, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo está contigo o no está contigo? ¿Cierto? Porque muchas promesas de la Biblia nosotros leemos como, por ejemplo, yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, pero en el momento difícil, yo con mi actitud demuestro como que si estuviera solo. Y realmente estoy atemorizado, estoy con miedo y demuestro falta de que Dios está cumpliendo su palabra. Por ejemplo, ¿cómo se sienten esas personas que se bajan de su auto y están rodeados de guardaespaldas? Se sienten seguros, fuertes, ¿o no? Por ejemplo, ¿cómo se sienten esos cabros que andan en la calle y se creen malos pero están rodeados de 10, ¿o no? Y uno dice, pero si estuviera solo, te apuesto que no sería así como está cuando está con los demás, ¿cierto? Y nosotros decimos que está el Señor con nosotros, pero sin embargo nos comportamos como si estuviéramos solos. Y se supone que si Dios va como poderoso gigante al lado mío, porque eso dice la Biblia, de hecho la Biblia le dice a Dios, al pueblo de Israel, no teman, Jehová peleará por vosotros, y vosotros tenéis que estar tranquilos, sin miedo. ¿Por qué estás asustado si Dios está contigo? En una oportunidad Eliseo estaba tiritando diciendo, ni jodiendo le vamos a ganar ese ejército, ¿no? Y el ángel le dice, abre los ojos por favor, abre los ojos y mira para atrás, y a su espalda tenía un tremendo ejército, ¿no? Y en ese momento él ya quedó, ahora sí ganamos. Se le terminó el miedo, porque entendió y vio que Dios estaba de su lado. Cuando somos incrédulos en creer lo que Dios dice, entonces estamos llenos de miedos y temores, porque en el corazón, en el fondo,
de verdad es que no creemos que Dios está con nosotros, ¿o no? Entonces, no podemos vivir con miedo, debemos aprender a confiar en lo que Dios nos ha enseñado. Pero también hay cosas que también marcan a las personas. Por ejemplo, ciertos episodios que quizás nos ha tocado vivir en nuestra vida, que nos han dejado marcado y nos han dejado con miedo para toda la vida. Traumas, ¿cierto? Traumas que de pronto uno dice, ¿por qué estás tiritando? Porque cuando fui chico viví esto. ¿Por qué tienen miedo a esto? ¿No? Que un día yo iba en el auto, choqué y quedé con miedo y nunca me quiero subir un auto. Y tampoco está bien eso, porque uno debe aprender a superar aquellas cosas que ocurrieron, porque no puedo vivir con ese trauma para toda la vida, ¿no? No corresponde que si una vez chocaste, desde ahora no quieras subirte nunca más. ¿Cierto? No corresponde, porque debes aprender a superar aquel miedo que te limita y te tiene preso. Vamos a leer ahora la Biblia, ¿bien? Vamos a leer Números, capítulo 3, versículo 16. Números, capítulo 3, versículo 16. Dice, versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Bien, estamos leyendo la historia, número 13, 16. Dije mal. Número capítulo 13, versículo 16. Bien, entonces Leo no dice, entonces los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. La historia es que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto. Se encontraba de camino hacia la tierra prometida. Y antes de entrar a conquistar la tierra prometida, Moisés va a enviar a 12 varones para que vayan a reconocer la tierra y pudieran traer un informe a Moisés de aquella tierra. Cómo era la tierra, cómo eran las personas que vivían en aquella tierra, cómo eran las ciudades que habían, si eran amuralladas, si eran aldeas, cómo eran los guerreros que habían dentro de esa tierra. Y resulta que los hombres que van a reconocer la tierra, cuando se dieron cuenta que en la tierra prometida vivían varias naciones y que tenían ejército grande y la ciudad amurallada, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron miedo y se asustaron. Si usted lee en versículo 32 al versículo 33, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, así le parecíamos a él. Bien, entonces traen un informe, pero que está el informe lleno de miedo por lo que habían visto en la tierra que fueron a reconocer. Y el capítulo 14, versículo 1 y 2 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces, lo que vemos que es estos 10 hombres, porque fueron 10 los que tuvieron miedo, se asustaron. Oseas, que es Josué, y también Caleb fueron diferentes a los 10. Ahora, el informe que ellos trajeron es un informe totalmente lleno de miedo. Pero el miedo también se traspasa, ¿no? El miedo se traspasa, se contagia y se pega. Porque nosotros vemos un niño chico con miedo a algo y uno dice, no es casualidad que el niño chico tenga el mismo miedo que tiene su papá, ¿cierto? Porque si el niño chico le tiene miedo, no sé, a una araña, lo más probable es que su mamá también grite cuando vea una araña. Y el miedo se va traspasando y se contagia. El miedo que estos 10 hombres tuvieron se traspasó al miedo ahora a todo el pueblo.
El pueblo no vio las ciudades, el pueblo no vio a los gigantes. El pueblo tuvo miedo simplemente porque 10 tuvieron miedo. Ahora vamos a ver qué causa el miedo. ¿Qué cosa produce en las personas el miedo? Lo primero que el miedo causa en las personas es, el miedo causa un pánico. Causa pánico en las personas. El miedo te atrapa y te limita y no te deja actuar. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo pusiera al hermano Mario un ratón al lado suyo, ¿usted iría para allá y le pegaría o quedaría ahí? ¿Cierto? Y si iría, ¿no? No, Pero si nosotros ponemos algo que nos da más miedo, por ejemplo, hermano, si uno lo pusiera frente a la cosa que usted tiene más miedo, lo más probable es que usted quede ahí en un shock, ¿cierto? En un pánico, y difícilmente vaya a actuar para poder salir o sacar una buena salida, porque el miedo nos deja en un estado de pánico. ¿Usted vio la película de Harry Potter? Cuando de pronto el profesor les enseñaba a defenderse y de pronto ellos estaban frente a una caja y tenían que defenderse y de la caja iba a salir algo. Pero ¿saben lo que iba a salir? Aquello que ellos más le tenían miedo. Y de pronto a uno le salía una araña, a otro un payaso, un dementor, diferentes cosas. Pero salía lo que ellos más le tenían miedo. Y ellos quedaban ahí paralizados. ¿Cierto? Y el profesor decía, dale, dale, y yo estaba ahí paralizado. Enfréntalo, vence tu miedo, ¿no? Y muchos no podían vencer y otros sí terminaban venciendo aquel miedo. Pero el miedo a veces nos deja así en estado de pánico. ¿Y qué es pánico? Es un miedo intenso que se manifiesta en nuestra actitud, incapaces de poder reaccionar frente a aquello. Pero otra cosa también que nos causa el miedo no te permite ver la realidad de las cosas, ¿cierto? ¿Por qué no te permite ver la realidad? Porque el miedo te hace ver que aquello que tú tienes miedo es mucho más grande que tu capacidad de poder salir de eso o que el poder de Dios. Bien, por ejemplo, tengo miedo a un ratón, pero el ratón mide así, yo mido 2 metros. ¿Cómo va a tenerle miedo? El ratón debería tenerme miedo a mí, no yo al ratón. Le tengo miedo a una araña, porque la araña es menos chica que mi dedo, como un palo, como un cuchara, la mato. Pero ¿por qué no la mato? Porque la realidad es que yo me imagino una araña así enorme que me va a comer. Pero no, la araña es chiquitita. La araña no me va a hacer nada. Si obviamente de prevenido puede meterse y me puede picar o morder. Pero la realidad es que el miedo no nos deja ver la realidad de las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque Egipto era la nación más poderosa que existía. Dios le había derrotado a Egipto. Egipto estaba destruido. Cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, les toca destruir las demás naciones para entrar a poseer la tierra. Pero esas naciones que estaban ahí eran naciones menos poderosas que la nación de Egipto que Dios ya había destruido. Pero ¿cuál fue? Que ellos, el miedo, no les permitió ver y decir, Dios destruyó a Egipto, va a destruir a estos para que nosotros entremos a vivir. No. Ellos no vieron así las cosas. Ellos dijeron, no, nosotros somos como langosta comparado al ejército que ellos tienen. Y yo digo, pero si Dios les sacó de allá, ¿les va a costar mucho entrarlo ahí? ¿O meterlos ahí? No les va a costar nada. Pero su miedo no les permitió ver. Los nubló. Y es cuando uno dice, ¿te has dado cuenta cuando uno le dice a un niño chico, dale, no te pasa nada, yo estoy acá? No, el niño chico está en miedo. Y uno dice, dale, no te va a pasar nada. El niño chico se imagina y ve otra cosa, ¿no? Pero nosotros, que somos más grandes, vemos que la realidad es diferente. Y así está Dios. Dios está arriba viendo todo y nosotros vemos a través del miedo una realidad totalmente diferente. Y este pueblo tuvo miedo, no vio la realidad, no vio las cosas que Dios que había hecho. Y es lo que yo le decía, hermano Daniel, el mismo Dios que está conmigo es el mismo Dios que creó el mar, ¿o no? El mismo Dios que está conmigo es el mismo Dios que creó una araña. Y que si Él no quiere que yo me muera, Él no va a permitir que la araña me muerda. ¿Me entiende? Pero es nuestro miedo que nos crea una fantasía en nuestra cabeza que no nos deja ver la realidad y que nos deja ahí en pánico y que no nos deja actuar.
Y debemos aprender a vencer y sacar ese miedo que hay en nuestra vida. El miedo no te deja entender la soberanía de Dios. Dios es soberano, amén. Dios es soberano. ¿Y qué parte es de la soberanía de Dios que no nos deja entender el miedo? Es que Dios está al control de todas las cosas. Esa es una realidad, es una verdad absoluta. Dios está al control de todas las cosas. Pero mi miedo no me permite ver eso. Me preocupo porque pienso que a Dios se le puede escapar de las manos. Y Dios dice, tranquilo hijo, yo estoy viendo lo que está pasando. Tranquilo hijo, yo sé que está pasando eso. ¿O tú crees que a mí se me escapó, lo dejé pasar yo? No, Dios permite que pasen las cosas. Dios está al control. Jesús estaba durmiendo en la barca y los apóstoles durmiendo. Y yo me imagino a Jesús durmiendo y a David viéndolo, porque pues, tiene la capacidad de poder dormir y verles. Y yo imagino a Jesús viendo, estoy acá, tranquilo, yo estoy moviendo el agua. El agua no se mueve porque se quiso mover para asustarlo. Yo no quise mover el agua. Porque de la nada aparece un viento, y yo imagino a Jesús tranquilo, yo hice que el viento saliera. Pero el Señor tiene todo bajo control. Y cuando nosotros estamos con miedo, asustados, demostramos que no entendemos que Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué te asustas? Es porque no has entendido la soberanía de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No cae un pajarillo sin que yo sepa o yo lo permita. No cae. No cae un cabello de tu cabeza sin que el Señor no quiera que caiga. Así es, hermano. No se sale el mar sin que Dios no lo autorice o Él mismo lo saque. Porque esa es la verdad. Dice la Biblia, Jehová hace temblar las columnas de la tierra, ¿o no? ¿O no? Entonces cuando la tierra se mueve, no es porque a Dios se le escapó. Dios mismo la hace temblar, hermano. Es su creación, es su tierra. Pero si Dios no quiere que yo me muera, entonces aunque la tierra haya tiemble completa, ¿qué va a pasar conmigo? No me voy a morir. Porque Él no ha querido que yo me muera. Y si Dios quiere que yo me muera, me voy a tropezar, me voy a pegar en la cabeza y me voy a morir. Porque Él así lo decidió. Y va fuera de su voluntad o fuera de su control, nada se escapa. ¿Me entienden? Entonces, debo aprender a descansar en el Señor, en la voluntad de Dios, confiar en Él y dejar de vivir sin miedo. No corresponde. Una vez me iba a subir un avión y no sé por qué me entró ese miedo de decir, uy, si el avión se cae. De verdad, de verdad lo digo honestamente, en mi corazón empezó así como un poquito de miedo. Y de repente miro para el lado y está el hermano Mario así, nos fuimos en avión juntos para allá a Santiago. Pero yo de verdad, yo no manifestaba miedo, yo estaba tranquilo así, pero por dentro empecé a decir, ¿y si se cae el avión? Pero luego reaccioné y dije, ¿y si se cae qué? Y si se cae es porque me llegó la hora, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Sea honesto, ¿puedo hacer algo? Nada. Si yo tengo miedo o no tengo miedo, ¿cambian algo las cosas? No cambian nada. Entonces, ¿qué dije? Reacciona, no puedes estar asustado, no puedes estar así con miedo, disfruta el momento, disfrútalo, disfruta el momento nada más y deja las cosas en las manos del Señor, que el Señor sabe si el avión llega allá, Él sabe si la va a botar, no sé, yo no puedo tener miedo, debo aprender entonces a confiar en el Señor. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver? Que el miedo obviamente te paraliza. Había una oportunidad un tremendo ejército, y el ejército, todos atemorizados y con miedo por causa de un solo hombre. ¿Se acuerdan qué ejército era? Hermana Bianca, profesora de escuela dominicana, ¿no? Estaba todo el ejército del pueblo de Israel atemorizado y asustado porque había un hombre de los filisteos que era grande y nadie quería ir a pelear con él. Y el ejército de Israel tenía el Dios verdadero, pero el filisteo no tenía un Dios, dioses falsos y paganos, pero el filisteo los provocaba, y todos los israelitas estaban asustados, muertos de miedo, incapaces de poder reaccionar. Entonces hasta que llegó un niño, mira, acompáñenme a ver Primera de Samuel, capítulo 16, capítulo 17, versículo 26. Mira la respuesta que da David.
en el versículo 26 del capítulo 17. Y el pueblo, versículo 26, dice, capítulo 17, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, los hombres de Israel estaban todos asustados frente a este filisteo. Pero el rey David no tenía miedo de este filisteo. ¿Pero sabes por qué? Porque David no tenía miedo, no porque David era un hombre de guerra, no porque David era fuerte o él se consideraba capaz de vencerlo. David dijo, este está provocando al Dios de Israel, ¿o no? Y luego mira lo que dice el versículo 32. Versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Saben lo que luego David le dice a Saúl? Yo en una oportunidad cuando era pastor de oveja, vino un león y me llevó una oveja, lo maté. Luego vino un oso y lo maté al oso. ¿Y sabes por qué mataba al león y al oso? Porque Jehová me libraba de la mano del león y de la mano del oso. Y así como me libró de la mano de ese, o de ellos, de esos animales, Jehová me librará de la mano de este filisteos. ¿Por qué David no era miedoso ni cobarde? Porque David confiaba en el Señor. Seamos honestos, si hay un hombre de 3 metros y uno más chico, lo más normal es que hay un miedo quizás de enfrentarlo porque sabes que estás en desventaja. Pero si David no tenía miedo, no era porque él se consideraba bueno peleando, simplemente era porque él entendía que Dios iba con él. Versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. David estaba totalmente confiado de que Dios le iba a librar del filisteo que tenía a todos temblando. Todo el ejército de Israel temblando, mas David entendió. ¿Por qué tienen miedo? Yo voy a ir y pelear con él. Jehová lo entregará en mis manos. Hermano, si tú tienes miedo, si tú temes algo en este momento, tú tienes que decirle, Señor, mira, primero que nada, perdón porque yo he desconfiado de tu protección, de tu cuidado, de tu presencia que de verdad está conmigo, de las promesas que tú has hecho en tu palabra. Y Señor, ayúdame a vencer este miedo. Ayúdame a superarlo. Ya no quiero tener más miedo, Señor, quiero ser libre. Desde ahora, cuando veo una araña, la voy a matar. Bien, no va a salir arrancando. Bien, pero hay que vencer el miedo. De hecho, si ustedes leen Mateo capítulo 10, versículo 38, el Señor Jesús dijo, no tengan miedo a aquel que pueda destruir tu cuerpo, ¿no? Jesús dijo, ten miedo a aquel que pueda destruir tu alma en el infierno. A ese sí hay que tenerle miedo, pero no al que puede destruir tu cuerpo. Porque un ladrón que viene a robarte, ¿qué es lo más que puede hacer? Lo más peor que podría llegar a hacer, matarte, ¿cierto? Y una vez que el ladrón te mate, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a ir al cielo. Por eso Jesús dijo, no tengas miedo a aquel que pueda matar o destruir tu cuerpo, pero debes tener miedo a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. A eso sí que debes tener miedo. Jesús dijo, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso sí que debe tener miedo, caer en las manos de Dios, ¿o no? O irse al infierno. Pero tener miedo por cosas que pasan en este mundo no corresponde, porque el temor debe ser hacia el Señor. Una persona dijo, el que no le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a todo, ¿o no? El que no le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a todo. Le tiene incluso supersticioso, se le cae la sal y está preocupado, ¿no? Se le pasa un gato por delante del auto y está preocupado. Hoy no, cosa que me va a hacer algo ahora, porque no le tiene miedo a Dios. El que no le tiene miedo a Dios está preocupado de todo, que le puedan tener un mal y que le pueda pasar un montón de cosas. Pero el que le tiene miedo a Dios, no le tiene miedo a nadie más, porque sabe que Dios está con él y que Dios no va a dejar que le pase nada. Dios da la autoridad o la autorización
para que pasemos ciertas cosas, pero siempre bajo su control. Amén. Job le pasaron ciertas cosas, pero Dios supervisaba todo. Tócale, pero no su vida. Ya, tócale de su cuerpo, pero no le toque su vida. Y siempre Dios estuvo al control de la vida de Job, perfeccionándolo, trabajando en él. Pero fíjate, no pasaba nada en la vida de Job sin que Dios estuviera con él supervisando y vigilándolo. Y Satanás quería hacer todo, pero no podía hacer más allá de lo que Dios le permitiera o lo autorizara. Entonces, fíjate, todo está en el control de Dios y no debes tener miedo a nada. Bien, te vuelvo a repetir, el miedo es algo natural que está en nosotros, que nosotros debemos aprender a sacarlo. Y de hecho, usted tiene hijos, enséñenle a que no sean temerosos y que no tengan tanto temor, porque muchas veces los niños crecen con tanto miedo por causa de que los papás de chiquititos los crían temerosos y miedosos. Críenlos con respeto, que sean respetuosos, créenlo que sea prudente, pero no un miedoso. Hay niños hoy en día que son hombres y les da miedo todo. ¿Cómo? Te puede dar miedo, ¿cierto? Estás acostado y estás tocando algo en tu puerta, tengo miedo. Eres el hombre, anda a ver qué está pasando en la puerta de tu casa, ¿o no? ¿O no? Estás asustado, como la niña decía, estábamos acostados y se sonaba dentro de la casa y mirando a Humberto los tiraba todo a la orilla. Mirando a Humberto, te daba miedo en la noche y te daba todo para la orilla y esa estaba en medio. Asustado, mirando, le da miedo. Pero no, hermano, no puedo vivir con miedo, ¿cierto? Si estás en tu casa y te prende te prende la luz, ¿vas a quedar ahí asustado, atrapado con miedo? ¿O vas a ir a ver qué pasó? Tienes que ir a ver qué pasó, ¿o no? No, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, ¿o no? Y el otro día, yo me acuerdo, una niña chica que tenía miedo a la oscuridad, ¿cierto? Y la niña chica decía, no quiero ir. Y yo vi, el papá llegó y le dijo, anda, es que le tengo miedo, el Señor va contigo. Y la niña chica fue, dijo, ya el Señor está conmigo, y se fue igual sola. Pero sabes que el papá le enseñó algo correcto, ¿no? Estás dentro de tu misma casa. ¿Por qué te va a dar miedo ir al baño? Y si estás en oscura, sola, ora. Y cree que el Señor está contigo, que no te va a pasar nada. Pero si yo le digo, sí, está bien, no vayas para allá que te puede pasar algo. ¿Cómo le voy a enseñar eso? ¿Le estoy criando más? Debo enseñar que el Señor está conmigo y que no me debe dar miedo. Pero ser prudente, no puedo decir a mi hija, anda sola a comprar, que el Señor está contigo. Eso no. Ser imprudente, porque la estoy exponiendo, es chiquitita. Pero obviamente debo entender que no podemos tener miedo. En la Biblia hay historias de personas que tuvieron mucho temor. Elías fue un profeta, hacía caer fuego del cielo, pero después estaba asustado, muerto de miedo por una mujer que lo quería matar. Y el Señor le dice, oye, levántate, ¿cómo vas a tener miedo? No puedes tener miedo, ¿cierto? Y aparece un torbellino y Dios dice, y eso que yo no estoy ahí. ¿Se acuerdan de la historia de Elías, cierto? Pero Dios le dice, Elías, no puedes tener miedo. ¿Se acuerdan de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Tuvieron miedo frente a la estatua? No tuvieron miedo frente a la estatua. ¿Por qué no? Porque Dios los iba a librar del horno de fuego. Y cuando ellos dicen, y si no nos libra, no importa, igual no tenemos miedo porque Dios está con nosotros. Entonces, hermano, el temor solamente es a Dios. Debo ser prudente y avisado y no exponerme, pero no debo ser una persona cobarde, ni temeroso, ni miedoso, porque demuestro falta de confianza en el Señor. Dios está conmigo, Dios es mi cuidador, mi protección, Él es nuestro pastor, nos guía y Él está ahí. Y yo no puedo caminar con miedo como que si estuviera solo, porque no estoy solo, el Señor está conmigo. Hoy en día nos enfrentamos a una pandemia y la gente le da miedo y no quiere venir al culto, ¿cierto? No quiere venir al culto. Yo digo, pero si Dios quiere que te mueras, vas a morir en tu casa. Si Dios no quiere que te mueras, vas a venir al culto y no te vas a morir, porque estás en las manos de Dios. Pero el temor no te puede limitar a hacer cosas. El otro día una persona me decía, eres irresponsable. ¿Cómo se te ocurre llevar a una persona al hospital que está con COVID? ¿Y quién más la va a llevar? ¿Quién más la va a llevar? Dios me cuidará y me protegerá, pero yo voy a hacer lo que me pidieron, llevar a una persona, a una hermana que está con COVID al hospital y la voy a llevar, ¿cierto? Eres irresponsable porque vas a dar comida a los venezolanos en la calle y le pasan las cosas de mano a mano.
y no es lo que Dios manda hacer. No puedo estar yo con miedo dándole un pan pensando que me voy a contagiar, me cuidaré, me lavaré, pero yo no puedo estar con miedo, ¿no? Hay que ir a repartir pan porque Dios dice que hay que ir a darle al necesitado. Entonces, si nosotros estuviéramos llenos de miedo y le diéramos lugar al miedo, estaríamos ahí encerrados, ¿o no? Sin hacer nada. Pero Dios nos ha hecho libre, hermano. Entonces, le animo. Si hay ciertos miedos y temores, usted tiene miedos y temores, hermano, es la hora donde usted tiene que decirle: Señor, yo ya no quiero ser más un hombre miedoso, temeroso, ya no quiero vivir más asustado y con miedo. ¿Bien? Hermano, ¿se vienen cosas peores para el mundo? Sí. Amén. ¿Se vienen más pandemias? Amén. ¿Se van a venir o no? En cualquier momento en Iquique puede venir un terremoto porque somos un país sísmico, ¿cierto? ¿Y usted va a estar todo el día asustado pensando en eso? No, sea libre, hermano, viva confiando en el Señor, no tenga miedo. ¿Amén? Amén. Parece que prediqué muy largo, ¿no? Bueno. No, Bien. bueno, hermano. Vamos a orar entonces, vamos a terminar, pero yo le animo, hermano, que no tenga miedo, ¿bien? Que usted esté confiado en el Señor, ¿bien? Pero recuerde también la prudencia, porque usted no se tire de un edificio diciendo no tengo miedo, porque se va a morir. ¿Amén? Amado Dios y Padre Celestial, gracias por el tiempo que nos permite poder estar reunidos en su casa y porque podemos aprender que usted va como poderoso gigante, Señor. Usted nos cuida, nos protege, Señor, y nosotros no debemos demostrar miedo porque también demostramos falta de confianza e incredulidad, Señor, en sus promesas. Ayúdanos a los temores que hay en nuestro corazón y poder vivir libres, Señor, de este miedo que a veces no nos permite ver la realidad, no nos deja ver el poder suyo, Señor, las cosas que usted hace cada día, Señor. Y ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en usted. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿alguien más quiere agradecer, pedir al Señor antes de ir terminando? Quiero decir una consulta. Sí, hermano Mario. Cuando usted estuvo con el hermano, por ejemplo, no tengan miedo a que los tiranos, ¿cómo dijo? Que no le tengan miedo. Aquel que puede destruir tu cuerpo. No tienen miedo. Y a quién se refiere cuando dice tiene que tener miedo a quien te va a destruir tu alma. Sí, Jesús está hablando obviamente no a una iglesia, está hablando al ser humano en general. Entonces les dice: no tengan miedo a aquel que les pueda destruir tu alma, tengan miedo a aquel que puede destruir el alma del infierno. Diciéndole que reciban a Cristo, porque no recibir a Cristo, eso sí que es algo que uno debiera tener miedo. Bien, vamos a orar entonces para poder terminar. Le voy a pedir ahí a mi hermano Mario, hermano Cristian puede orar también en voz alta, y luego hermano Daniel. Oran los tres y estamos por terminado el culto. No tenemos guitarrista para tocar música y les pido que si alguien quiere ofrendar, ahí está el ofrendero. Después de terminar, usted puede ofrendar ahí. Entonces, ahora hermano Mario, hermano Cristian y hermano Daniel, y terminamos el culto. Ya son las 9, ¿bien? Señor Jesús, Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Padre, por este nuevo día, Señor, por este nuevo culto, Señor. Te doy gracias porque es la primera vez que estoy viniendo, Señor, de tanto tiempo, Señor. Te doy gracias por mi hermano Cristian, por tu palabra predicada, Señor, para vencer los temores, Padre. Padre, en esta hora, Señor, te clamamos por los que no pudieron venir, por los que van a venir mañana, Señor, anímalos, Padre. Gracias porque esta iglesia se ha mantenido viva en todo este tiempo, Señor. Padre, en esta hora te doy las gracias igualmente, Señor, porque esta iglesia es una iglesia que te predica la palabra sin mano de hombre, Señor, sino una palabra viva, Padre. Padre, te pido por todos mis hermanos que están acá, guárdalos tú de regreso a la casa, Señor. Cada uno, Señor, por donde va, Padre. En esta hora te damos las gracias, Señor, en el bendito nombre de tu amado Jesús. Porque mientras uno se está muriendo, la gente está teniendo temor, Señor, tú nos estás dando vida, Señor, nos estás dando aliento, nos estás dando valor, Señor. Gracias por eso, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Señor Santo, seguimos en su presencia, le damos las gracias, Señor, por este día, por todo lo que nos ofrenda, Señor, en lo bueno y en lo malo también, Señor. Siempre reconocemos su soberanía, su poder, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí como familia, Señor. Gracias porque sabemos que no podemos ir a ningún otro lugar más, Señor, sino que a su presencia, Señor. Gracias porque podemos, Señor, escuchar la sana palabra, Señor, y no tan solo
Padre, que la escuchemos, sino que la pongamos en práctica. Afuera hay mucha necesidad, Señor, y es momento que nosotros pongamos manos a la obra, Señor, y llevemos este mensaje, Señor, que de verdad es el único que puede a ellos darle alguna esperanza, Señor. Porque son muchas las malas noticias que se escuchan en el día a día y nosotros debemos compartir, Señor, esta palabra viva, esta palabra de salvación, Señor, esta palabra que les pueda dar, Señor, esa esperanza, esa fe de que hay algo más allá, Señor, de la muerte, Padre. Le pedimos por cada una de las familias presentes, Señor, por los que también no pudieron venir, para que usted, Señor, les pueda estar y les pueda ayudar a que la próxima semana, Señor, sí puedan estar aquí. Para que el domingo también, Señor, los 3 cultos de la mañana y también el de la tarde, Señor, sean de entera bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado Señor, seguimos ante su presencia. Primeramente, Señor, pedirle perdón, Padre, porque tenemos muchos temores, Señor. Especialmente, Señor, pude nombrar uno, Señor, pero hay muchos temores que tenemos a veces y al tener temor, Señor, hemos aprendido que estamos dudando, Señor, de su capacidad, Señor, de su soberanía, Padre. En especial, Señor, le doy gracias porque usted siempre toca nuestros corazones, ese corazón de piedra duro que tenemos, Señor. Le damos gracias por esta enseñanza porque fue de mucha bendición, Padre. Ayúdenos, Señor, a llevarlo a la práctica de nuestra vida, a no tener temor a nada, Señor, pero a ser diligentes, Señor. También le pedimos, Señor, que lo dirija a nuestro hogar sin ninguna novedad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga.